Mateo 24:15, y dice la bendita palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Amén. En el 21, hermanos, dice la bendita palabra: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en el 27 dice: porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Y hoy vamos a hablar acerca de una de las grandes señales denominada la abominación desoladora, de la cual habló el mismo Señor Jesús. Porque el pueblo necesita estar apercibido. Hermanos, muchas personas se preguntan por qué el pastor hace tanto énfasis en los acontecimientos que están en Israel y en en Europa. Hermanos, ¿por qué? Israel es el reloj cronológico del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar pendientes, hermanos, de lo que está aconteciendo con el pueblo de Israel, porque es la señal, hermanos, de que pronto el Señor va a venir por su iglesia. Amén. El mundo está como lo dijo el Señor, como en los tiempos de Noé. Están dándose en casamiento, están fiestando en todo tipo de asuntos, pero no están buscando del Señor, no quieren saber de la palabra de Dios, no quieren saber lo que está aconteciendo, ni lo que dice, ni lo que el pueblo de Dios está esperando. Porque nosotros sabemos, hermanos, que todos estos hechos nos hablan de que la venida del Señor es inminente, de que el Señor está a la puerta, hermanos, de que tenemos que guardarnos para Dios, de que tenemos que apartarnos del pecado. Amén. Y eso es lo que siempre decimos, porque eso es lo que hay que predicar en este tiempo. Nosotros tenemos, hermanos, que entender lo peligroso de todo lo que está aconteciendo hoy en día. El peligro que el pueblo de Dios está viviendo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que se presentarán en los últimos tiempos falsos maestros, falsos profetas, hombres amadores de sí, engañadores, burladores. Amén. Y el pueblo engañarán aún a los escogidos. Pero nosotros tenemos que estar bien cimentados sobre la roca. Y para eso nosotros tenemos que escudriñar las escrituras y hablar de esto, de la venida de Dios. Eso es lo que tenemos que estar hablando en el día de hoy. Los pastores y las iglesias tienen que estar predicando acerca del arrebatamiento de la iglesia. El problema está, hermanos, en que no creen en la palabra de Dios. Aún los evangélicos están en la iglesia sentados y no creen la palabra de Dios. Están pensando que esto se va a cumplir quién sabe cuándo, pero los hechos están demostrando, hermanos, que no es así. Y el apóstol Pablo lo dijo claramente: os digo un misterio, que no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. A la final trompeta, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible, dice Pablo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, la palabra de Dios es clara. ¿Por qué muchas personas no creen en el rapto de la iglesia? La palabra de Dios habla del rapto de la iglesia. Tú no puedes creer una parte de la Biblia y en otra no. Lo que yo quiero lo creo y lo que yo no quiero no lo creo. Yo no tengo por qué creer en el rapto de la iglesia. Amén. Y cuando nos ponemos a estudiar todo lo que los eruditos dicen, nos damos cuenta, hermanos, de que cuando hablan de las 70 semanas de Israel, muchos ignoran el rapto de la iglesia. Muchos ignoran el rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a iniciar la abominación desoladora de la cual habló el mismo Señor Jesús? Aquí lo estamos leyendo. Esto está con letras rojas, lo que indica que salió de la boca del Señor. No es una invención, no es una leyenda, hermanos. Amén. Porque es que el enemigo está trabajando en las mentes de las personas y sobre todo en la mente del pueblo de Dios. Por eso es que han salido muchos anticristos. ¿Qué quiere decir anticristo? Todo aquel que se opone a Dios. ¿Y de dónde han salido? Han salido de aquí, de la casa de Dios. Lo dice la palabra. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Amén. Eso tan sencillo como eso. Es que hay que leer las escrituras. Hay que enamorarse de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y cuando nosotros escudriñemos la escritura y conozcamos todo lo que Dios ha dicho que nos va a dar, nosotros, hermanos, no tendremos nada más que adorar a Dios, abrir nuestros labios y glorificar el nombre del Cristo de la gloria. Amén. El problema está, hermanos, en la gran confusión que hay en el pueblo de Dios acerca de esta doctrina. Y yo respeto a aquellos que la creen porque son pastores muy viejos, hombres de Dios, hombres santos, que defienden la doctrina del salvo, siempre salvo. Y ahora yo entiendo por qué la defienden. Porque ellos la unen a la predestinación. Amén. Y vamos a leerlo, hermanos, porque nosotros no podemos estar desapercibidos de todo aquello de lo cual el mundo está hablando. Hay dos corrientes, la predestinación. Vamos a buscar, hermanos, porque ahora sí vamos a utilizar en este culto, vamos a utilizar mucho la Biblia, en el libro de Romanos 8, y lo vamos a buscar. Romanos 8 dice, la bendita palabra, 8, 28 y 29. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, hay personas como Jeremías, por ejemplo, y dentro del pueblo de Dios, y me voy a incluir, habemos muchas personas, hermanos, que desde el vientre de nuestra madre fuimos llamados. Por eso muchas veces yo le digo a los hermanos, no piense, hermanos, que usted es cualquier cosa, que usted es cualquier persona, que porque usted no está en el púlpito predicando o no está siendo miembro de los levitas o porque no es líder en una iglesia, no se sienta menos. El Señor derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Amén. Y tú eres valioso
para el Señor tan valioso como cualquier otro, hermanos. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos. El Señor nos amó a todos por igual. Amén. Y la gloria y la honra es del Señor, hermanos. Gloria a Dios por eso. Desde el tiempo de los inicios de la existencia, el Señor nos llamó a cada uno de nosotros para que hoy estemos aquí y para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque como les dije la vez pasada, hermanos, si su nombre no está escrito en el libro de la vida, el día del juicio irán al fuego eterno, al lago de fuego, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Por eso que el apóstol Pablo dice: mira, que nadie te robe tu corona. Yo no creo que la salvación no se pierda. Hermanos, en este grupo de personas predestinadas por Dios, estas personas jamás van a pecar. Pero hay en el pueblo de Dios aquellos que aman el pecado. Aquellos que pecan deliberadamente, como dice la palabra. Y lo vamos a leer, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Hebreos 6. En el libro de Hebreos 6, el Señor dice lo siguiente, o lo dice el apóstol, ¿no? Dice, en el 6:4 dice: porque es imposible, pero póngale mucha atención a esta palabra, hermanos, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. O sea, no dice y cayeron, ahí dice y recayeron, quiere decir que cayeron varias veces. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir esta palabra? Nosotros tenemos entendimiento, hermanos. Esta palabra está diciendo que hubo muchas personas que conociendo al Señor, conociendo la verdad, se apartaron. Pero no puede ser posible, hermanos, que pequen una vez, otra vez y otra vez, porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, murió una sola vez por nuestros pecados. Él no va a volver a morir por cada uno de los pecadores que deciden volver a pecar. ¿Por qué? Porque tienen en poco la sangre derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona peca deliberadamente, sabiendo que está pecando, hermanos, sabiendo que está desobedeciendo a Dios, está teniendo en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Está teniendo en poco la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y la palabra lo dice claramente: es imposible que ellos vuelvan, hermanos. Es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. Amén. Entonces, yo quiero hablarles y me hago responsable de lo que estoy diciendo, y me he apartado un poco del tema de la abominación desoladora en este momento, haciendo un paréntesis. Quiero hablarles a esas personas, hermanos, que dicen que Dios les habló. Miren, hay tres posibilidades. Primero, que en verdad Dios les haya hablado, que en verdad hayan escuchado la voz de Dios. Y los vamos a tener que poner al mismo nivel que Abraham. Amén. Incluso Moisés, que habló con el Señor cara a cara. Incluso el Señor habló con Gedeón, se le apareció a Gedeón, y a muchos otros siervos más vamos a tener que ponerlos a ellos a ese mismo nivel. Amén. Y gloria a Dios por eso. La segunda posibilidad, hermanos, es que sean unos mentirosos, unos charlatanes. Y por culpa de esas personas, hermanos, muchas personas buenas
no vienen a los caminos del Señor, porque se dan cuenta de que hay mentira dentro de la predicación de la palabra de Dios dentro del pueblo evangélico, y están haciéndole, permítanme decírselos con todo respeto, muchísimo daño al evangelio. Si piensan que eso les trae fama, bueno, las mentiras tienen patitas cortas. Las mentiras no van muy lejos. Y los concilios debían de estar pendientes de este tipo de cosas, porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo está siendo vituperado por causa de estos mentirosos. Eso es la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad, hermanos, que es realmente desastrosa, es, y se los digo como médico, que dentro del pueblo de Dios hayan personas esquizofrénicas. ¿Qué pasa con el esquizofrénico? El esquizofrénico tiene ilusiones auditivas, ilusiones visuales. Ellos piensan que oyeron, ellos piensan que vieron y están convencidos de eso. Pero Dios no está por ningún lado. Yo no quiero creer en esa posibilidad, pero lo que están haciendo, quiero que lo sepan, es muy, pero muy peligroso. Y entendemos que tiene que suceder porque estamos en los últimos tiempos y la palabra lo dice, que en los últimos tiempos habrán falsos maestros y falsos profetas, además de todo lo demás que dice la palabra del Señor. Amén. Y se los digo con todo respeto y se los digo con una gran preocupación en mi corazón. Amén. Y vamos a seguir hablando, hermanos, entonces, de la abominación desoladora. Cuando el Señor habla de la abominación desoladora, en este caso está hablando, hermanos, del personaje del anticristo. Él es el que va a llevar a cabo la abominación desoladora. Pero ahí habla de los tiempos de Daniel, porque ya hubo un evento similar, porque lo que pasa es que el diablo no tiene mucho ingenio, y para dañar al pueblo de Dios utilizó exactamente, o va a utilizar la misma arma. Amén. En los tiempos de Daniel, hermanos, Daniel vio una visión donde veía un carnero y un macho cabrío. El carnero tenía 2 cuernos, el macho cabrío tenía 1 cuerno, pero el carnero representa al imperio medo-persa con sus 2 cuernos, y el macho cabrío representa a Grecia en la figura de Carlomagno. Carlomagno, hermanos, fue un tremendo hombre, un tremendo guerrero, que a pesar de su juventud logró conquistar muchas áreas de Europa y del este de Europa, pero murió a los 32 años, bastante joven, y su imperio se dividió en 4. Eso lo estudiamos nosotros en la escuela secundaria cuando estudiamos la historia moderna, contemporánea y antigua. Lo que quiere decir, hermanos, que la Biblia tiene bases históricas también. Aquellos que no creen la palabra de Dios, lean donde dice las 2 bestias que vio Daniel. Hermanos, no hay que ser muy inteligente para saber que está hablando de Carlomagno. Su reino se dividió en 4. Uno fue Ptolomeo, que se apoderó de Egipto. El otro fue Casandro, que se apoderó de Grecia. Lisímaco, de Asia Menor. Y el más importante, Seleuco, que se apoderó de Siria. Y de allí, de esa dinastía, salió entonces, ¿quién? Antíoco Epífanes, o Antíoco IV. Él mismo se autodenominó Epífanes, que quiere decir Dios poderoso. Era un hombre muy similar a lo que va a ser el anticristo. Hay muchas cosas similares. ¿Qué hizo? De una vez fue en contra del pueblo judío, del pueblo de Dios.
Amén. De una vez destruyó, hermanos, el templo del Señor. ¿Qué hizo? La abominación desoladora consiste, hermanos, en que sacrificó una cerda en el altar de Dios. Dio esa carne a comer a los sacerdotes. Hizo un caldo y lo derramó en todo el templo. Nosotros sabemos que para los hebreos el cerdo es abominable. Erigió una estatua de un dios griego en el altar, que es Zeus o Júpiter, y obligó a los sacerdotes a que le hicieran altar de adoración. Amén. Todo eso hizo Antíoco Epífanes. Mató a más de 40,000 judíos, pero de una manera abominable, hermanos. De una manera atroz, inmisericordiamente los mató. De la misma manera en que se va a presentar el anticristo. Por eso el Señor hace la similitud. Habla de la abominación desoladora como en los tiempos de Daniel. Y vamos a establecer un paralelo entre ellos dos. Ambos se glorificaron a ellos mismos. Y eso lo va a hacer el anticristo. Ustedes saben, hermanos, que ya hemos estudiado que después del rapto de la iglesia va a aparecer el anticristo. Amén. Que va a gobernar por 7 años. Por 3 años y medio va a resolver todos los problemas del mundo. Incluso, hermanos, es el que va a firmar un tratado de paz entre los judíos y los árabes. Ese tratado no lo va a firmar absolutamente nadie que no sea él. Por eso cuando Yasser Arafat, no sé si algunos que son de mi edad lo recuerdan, porque los jóvenes no lo van a saber, el hombre del turbante que estuvo a 1 milímetro de firmar ese tratado, murió al poco tiempo. Y yo le decía a los hermanos, si Yasser Arafat firma el tratado de paz entre los judíos y los árabes, esta palabra es mentira. Pero murió al poco tiempo, porque la palabra dice, hermanos, y la palabra del Señor se cumple, amén, que ese tratado lo va a firmar el anticristo, igual que lo firmó Antíoco Epífanes, un tratado mentiroso, porque ambos serán o son engañadores, ambos son movidos por fuerzas satánicas, ambos van a reinar por 7 años. Ambos enfilarán su ira contra el pueblo de Israel. Ambos matarán a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, pero ambos blasfemarán contra Dios y ambos serán destruidos por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, gloria a Dios. Y eso lo dice la palabra, hermano, y eso se va a cumplir. ¿Y cuándo terminan los 7 años? Los 7 años terminan con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la instalación del reino milenial de Cristo. Pero va a suceder que el anticristo, hermanos, junto con el falso profeta, junto con la bestia, amén, van a gobernar durante ese periodo de 3 años y medio, sobre todo el anticristo. Y todos sabemos perfectamente lo que va a acontecer. Y siempre hablamos, hermanos, de lo que el anticristo va a hacer, lo que Satanás va a hacer durante la gran tribulación. Pero también tenemos que hablar de un hecho que converge, que son juntos, que va a ser la ira de Dios sobre aquellos que se dejen poner la marca de la bestia. Y les soy sincera, hermanos, no sé a qué tenerle más temor. Si al anticristo, yo creo que más temor debemos de tener a la ira de Dios. Amén, porque el Señor lo dice y lo vamos a buscar. El Señor lo dice. En Apocalipsis 3:10, el Señor dice lo siguiente, hermanos.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y por eso sabemos, hermanos, que la salvación algunos la pueden perder. Amén. Y en eso nosotros nos basamos. Gloria a Dios. Hermanos, la venida del Señor está cerca. Nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que estar apercibidos. Nosotros no podemos seguir durmiendo, hermanos. Nosotros no podemos seguir pensando que somos ajenos a todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. La salvación es individual. El crecimiento espiritual, hermanos, también es individual. Tenemos que orar, velar, ayunar, escudriñar las Escrituras, buscar el rostro de Dios, cada uno independientemente. Porque así como la salvación es individual, asimismo el crecimiento espiritual es individual. Yo no puedo comer para que usted engorde. Eso lo dijo alguien. No puedo comer yo para que usted engorde. No, los pastores no podemos, igual que los padres, igual que Job no pudo salvar a sus hijos, a pesar de que ofrecía ofrendas al Señor, sabiendo que sus hijos estaban fuera de los caminos y haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Los pastores no podemos salvar a la iglesia. Nosotros tenemos que instruir a la iglesia. Porque lo que prevalece es el libre albedrío, hermanos. Si usted oye la palabra del Señor y la obedece y la guarda en su corazón, la atesora en su corazón, el temor a Dios, el saber, hermanos, que Dios lo prometió, que va a sonar una trompeta, que sus hijos la vamos a escuchar, que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos incorruptibles y que encontraremos al Señor en las nubes, en el rapto de la iglesia, que el día y la hora nadie lo sabe. Por eso nosotros tenemos que orar y velar, dice el Señor, para que nosotros podamos estar limpios, para que nuestras vestiduras estén sin mancha y sin arruga y podamos escuchar la trompeta que va a sonar. Amén. Y que estamos esperando. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y Dios nos va a liberar, hermanos, va a liberar a su pueblo. Cuando su pueblo al final de los 7 años clame a Dios y reconozca que mataron al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor escuchará y vendrá con todos nosotros. Y la palabra dice que todo ojo le verá y que toda rodilla se arrodillará. Aleluya. Y esta palabra, hermanos, se cumplirá, porque cielo y tierra pasará, pero esta palabra tiene que cumplirse, aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Y agarrará al falso profeta y al anticristo y los lanzará al lago de fuego, y el diablo será atado por 1000 años y se iniciará el reino milenial de Cristo, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y la palabra dice, benditos son aquellos que viven hasta ese momento, porque verán la gloria de Dios. Verán la gloria de Dios, aleluya. Nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos. No duermas como las vírgenes. Llena tus lámparas de aceite, que son la oración, porque la oración del justo puede mucho. Gloria al nombre del Señor, hermanos. Dios les bendiga.